Buen día. Muchas gracias por conectarse hoy y tener presente de lo que hablaremos en esta ocasión. Tiene el tema de lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas, por lo que le invito a que conozca la respuesta que da la Biblia. Yo le daré algunos textos para que usted los busque y después con un poco de más calma los analice. La expresión hablar en lenguas hace alusión a la capacidad milagrosa que tenían algunos cristianos del siglo I de hablar diferentes idiomas sin haberlos aprendido. Hechos capítulo 10, versículo 46. Quienes conocían el idioma podían entender con facilidad al que hablaba. Hechos capítulo 2, versículos del 4 al 8. Este fue uno de los dones del Espíritu Santo que Dios les dio a los primeros cristianos. Hebreos capítulo 2, versículo 4 y 1 Corintios 12, versículo 4 y versículo 30. La primera vez que aconteció este milagro fue en Jerusalén, la mañana de la fiesta judía de Pentecostés del año 33. Unos 120 discípulos de Jesús estaban reunidos y todos se llenaron de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas diferentes. Hechos capítulo 1, versículo 15 y capítulo 2, versículo del 1 al 4. Una multitud de personas de toda nación oyeron a los discípulos hablarles en su propio lenguaje. Hechos capítulo 2, versículos 5 y 6. El hablar en lenguas en ese momento tenía dos propósitos: demostrar que Dios respaldaba a los cristianos. Anteriormente Dios ya había demostrado con milagros que respaldaba a sus siervos fieles como a Moisés. Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 9 y versículos del 29 al 31. Números 17, versículo 10. Hablar en lenguas tenía el mismo propósito: demostrar que Dios respaldaba a la congregación cristiana recién formada. El apóstol Pablo escribió: las lenguas son para una señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. Capacitar a los cristianos para dar un testimonio completo era el segundo propósito. Quienes escucharon a los discípulos de Jesús en Pentecostés dijeron: los oímos hablar en nuestras lenguas acerca de las cosas magníficas de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 11. Así que otro propósito importante de este don era capacitar a los cristianos para que pudieran dar testimonio cabal y hacer discípulos de gente de todas las naciones, tal como Jesús les había mandado. Hechos capítulo 10, versículo 42 y Mateo capítulo 28, versículo 19. Unas 3,000 personas que vieron este milagro y escucharon el testimonio de los discípulos se hicieron cristianas ese mismo día. Hechos capítulos 2, 41. ¿Será un don permanente? La Biblia predijo: sea que haya dones de profetizar, serán eliminados; sea que haya lenguas, cesarán. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. La palabra de Dios, la Biblia, dice contundentemente que este don ha desaparecido, ya que los dones del Espíritu Santo, incluido el don de hablar en lenguas, eran tan solo temporales, con la intención precisamente de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo general, los dones del Espíritu Santo se transmitían a otros cristianos primitivos en ese entonces, y era en presencia de los apóstoles, quienes normalmente imponían sus manos sobre ellos. Hechos capítulo 8, versículo 18, capítulo 10, versículos del 44 al 46. Al parecer, aquellos que recibían de los apóstoles los dones del Espíritu no los podían transmitir a otros. Hechos capítulo 8, versículos 5 al 7 y de los versículos 14 al 17. Pongamos un ejemplo. Puede que un empleado de gobierno conceda una licencia de conducir a otra persona, pero esa persona no tiene la autoridad legal para concedérsela a alguien más. Del mismo modo, el hablar en lenguas, en ese don que se tenía en aquel entonces, desapareció cuando quienes habían recibido ese don ya no estaban. Entonces, está claro
que el don milagroso de hablar en lenguas desapareció hacia finales del siglo I. Hoy día nadie podría afirmar con razón que Dios le ha concedido el don de hablar en lenguas, pero sí nos ha dado a todos el don del fruto del Espíritu Santo como un sello de distinción de los cristianos verdaderos, mismos que identificaría a sus discípulos. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, y 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 y versículo 8. El Espíritu Santo hará que los cristianos demostraran las cualidades que formaban parte del fruto del Espíritu. La primera de estas cualidades es el amor. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Pues de ese modo, esta información es muy interesante, pero le invito a que lea los 24 textos aquí citados y conozca de este tema y más visitando el sitio jw.org, donde podrá aprender más información basada en la Biblia.